Muy bienvenida a cada uno de ustedes. Nuestro firme fundamento se siente complacido en estar con ustedes y llegar no solamente a sus corazones, sino también a cada uno de los hogares de los cuales pues están escuchando su santa palabra. Gracias al Padre de la Gloria, en esta mañana estamos aquí para confirmar nuevamente nuestra creencia, nuestro gran amor con el gran Elohim. Muy bien, para alabar y exaltar el nombre del Creador, vamos a entonar un hermoso cántico, ¿ya? El himno 67. Adón mi Elohim. Señor mi Dios. 67. Señor mi Dios. Bueno, vamos a cantar, porque si esperamos hasta que salga, vamos. Acá la canción. 2, 3. Adón mi Dios, al contemplar los cielos, días los mil girando en derredor, y al oír el retumbar de suelos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Yahweh. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar. Y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Yahweh. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Adón querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufrí, sé que hombre no has sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Yahshua. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Yahweh. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria de cantar.
Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Yahweh. Te salvo a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Amén. 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 Con la mayor reverencia vamos a postrarnos de rodillas para orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque tú nos das la esperanza. Tú nos das el privilegio de poder, Padre, confiar en ti, de creer que tú eres nuestro Adón Yahoshua. Perdona cada uno nuestros pecados, limpia nuestras mentes y nuestros corazones, para que cada una de tu palabra, Padre, nutra cada vida, cada corazón. Quita todo lo humano de nosotros, para que tú puedas usarnos, no de acuerdo a nuestras capacidades, sino de acuerdo al Ruach que tú nos das. Gracias, Padre de la gloria. Bendice a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y a cada uno de los oyentes, que, Padre, por escuchar tu palabra, nos afianzamos, nos preparamos para esta vida y la eternidad. Gracias, Padre de la gloria. Supe cada una de nuestras necesidades. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. En esta mañana vamos a ver algo muy importante. Muchas personas hablan acerca de tres personas distintas y un Dios verdadero. Pero el 99% de muchos creyentes dicen pues que tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces lo que la Biblia realmente enseña. Si es así, aquí hay un título que dice: muchos pasajes de la Escritura hablan de Dios el Padre, pero ninguno habla de Dios el Hijo o de Dios Espíritu Santo. Miren esto, claramente. Repetimos nuevamente esta frase. Muchos pasajes de la Biblia o de la Escritura hablan de Dios el Padre. Muchos textos de la Biblia hablan acerca de Dios el Padre, pero ninguno habla acerca de Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces lo que la Biblia en verdad nos enseña. Si es que en realidad hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y en todo y por todo. O viceversa, si realmente habla también Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces. Comenzamos con el libro de Tito. Tito 1:4. En Tito 1:4 dice así: a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracias y misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Magnífico
ratifico lo que dice la Biblia. Hay un Dios y Padre de todo y del Señor Jesucristo. Entonces, Tito 1:4 nos habla que hay un solo Dios, Dios Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a mirar algo más. Primera de Tesalonicenses 1:1. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean ¿a quién? A vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora bien, si aquí estamos viendo lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2, ¿de cuántos dioses hablan? ¿De dos? ¿De uno o de tres? De un solo Dios. De un solo Dios. Y dice, y del Señor Jesucristo. Su Hijo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es su Hijo. Pero aquí la Biblia lo representa como Dios el Padre, el único y soberano Dios del universo. ¿Quién está a su lado? Su Hijo Yahoshua, Jesucristo el justo. Ahora bien, Gálatas capítulo 1, verso 3. Gálatas 1:3 dice así: la gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes están allí? ¿Dos dioses? ¿O uno? Es uno. Es uno. Porque dice allí las Sagradas Escrituras que es la palabra de nuestro gran Elohim. Gracias y paz sea a vosotros, del Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Hay un solo Dios. Gálatas 1:3. Eso es. Gálatas 1:3. Gracias y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre. Estamos hablando del Dios Padre. Y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué su Hijo es el Señor? Porque el Padre le dio facultad para salvar a la humanidad. Y aún más, le dio la facultad que aunque Él muriera, Él podía tomar su propia vida. Porque Él dice, yo y el Padre somos uno. ¿Uno en qué? Uno solo. ¿Pero uno en qué? ¿Uno en qué? Uno en espíritu, uno en conocimiento. En eso son uno. Ahora bien, el libro de Efesios. Y uno también en unidad. Efesios 6:23. Efesios 6:23. Dice aquí: paz sea a los hermanos y amor, con fe,
de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo dice vuelta aquí? Paz sea a los hermanos y amor, con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Estamos indicando la evidencia que solamente hay un Dios y Padre de todos. Pero sí, como tiene una unidad con su Hijo, los dos trabajan en equipo. Los dos trabajan juntos, porque no olvidemos que aún en la misma creación estaba creando Dios y su Hijo. Por eso es donde Él dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Él. Ahora bien, Filipenses capítulo 2, verso 11. Qué maravilloso. Mientras más repetimos, más aprendemos. Filipenses 2:11. ¿Quiere ver lo que dice la maravilla que habla la palabra de Yahweh? Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿el qué? El Señor, para gloria ¿de quién? Dios Padre. De Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Qué interesante. ¿A dónde hay evidencia que la Biblia dice que Jesucristo también es Dios? Aquí lo que dice es, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre se gloria en su Hijo y su Hijo se gloria en su Padre, porque yo y el Padre somos uno. Y cuando dice somos uno, no está diciendo mi Padre es un Dios y yo soy otro Dios. Lo que Jesús dice es, o Yahshua dice, mi Padre mayor que yo es. Ahora bien, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 2, dice de esta manera. A Timoteo, amado hijo, gracias y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Señor. O nuestro Señor, igual. Ahora bien, hermanos, aquí, ¿por qué menciona y dice a Timoteo amado, hijo, gracias y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor? Yahshua está cumpliendo el mandato de su Padre. Él lo envía y lo dice así con la Biblia en la mano, con evidencia. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree en Él, no se va a perder, pero si no cree, sí se va a perder. La gente cree que alguien que diga, no, que yo creo en Jesús, yo lo amo y listo, y no deja de hacer las cosas que sigue haciendo, no crea que nos vamos a salvar haciendo lo mismo de todos los días. Hermanos, amigos, tiene que haber un cambio eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Entonces Pablo no dijera, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿En quién? En Yahshua, nuestro Salvador, porque Él vino a cambiar todo. El designio del hombre era
directamente condenado a la muerte por causa del pecado. Y allí Jesucristo comienza a abogar por nosotros. Y nos dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No solamente aboga allí, aboga también en el santuario por la vida de usted y la vida mía. ¿Cómo es posible que si Él es nuestro abogado, también puede ser el juez? En ninguna manera. En ninguna manera un abogado puede ser un juez. No puede. Porque el abogado es abogado. Abogado es el que aboga y juez es el que condena o te deja en libertad. Por eso Él dio su vida por nosotros. Porque el amor de Yahweh era tan grande que dio a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante. Ahora bien, Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Vamos a ver. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Es por eso que su vida y mi vida tiene que ser transformada, porque es rociada con la sangre, se le llama rociado con la sangre del Cordero. Y si no entiende cuál es el Cordero, rociado con la sangre de Yahoshua, a Jesucristo el justo, porque Él dio su vida por salvar a la humanidad. Hermanos, no podemos seguir creyendo en tres dioses en el universo. ¿A cuál de los tres le obedecemos? ¿A cuál de los tres le seguimos? Porque no se puede. Porque si Dios en el cielo hubiera puesto tres dioses, debería haber tres tronos, y esa misma imagen del cielo debería estar aquí en la tierra. ¿Se acuerdan en el santuario? Cuando se le reveló a quién, a Moisés, lo mismo que había en el cielo tenía que ser aquí en la tierra. ¿Cuál intercede por nosotros? Yahshua, su hijo. Cuando el presidente de la república no está, ahí queda alguien que representa al país. El vicepresidente, pero no tiene potestad de hacer lo que hace el presidente. Si el presidente le autoriza, él puede ejecutar, pero si no, él no puede. Y en este caso, miren esto, qué hermoso. En este caso, Yahshua es el Salvador de la humanidad, porque fue un mandato de su Padre que lo que viniera a ejecutar, dar su vida por la salvación de cada uno de nosotros. Y por eso lo presenta en la Santa Escritura, que es la palabra de Dios, en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo representa también en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua el justo. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted y yo creemos lo que dice esta santa palabra de Dios, estamos creyendo en lo que Él dice. Es necesario, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los hombres predican que hay tres dioses, déjenlos a ellos.
Pero nosotros predicamos, como dijo el apóstol San Pablo, predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Jamás hay tres dioses en la tierra o en el universo, en el punto de vista espiritual, porque carnal el mundo está lleno de dioses, pero refiriéndonos al Dios que nos salva, al gran Elohim, al Dios eterno, creador del universo. Solo hay uno, un Dios, pero sí su Hijo lo acompañaba en la creación. Eso sí, muy bien. Vamos entonces a ver Juan 6:27. Juan 6:27. La palabra de Yahweh dice: trabajad no por la comida que procede, o sea, o no por la comida que tú te comes, en otras palabras, y te volverá a dar hambre. Trabajad, ¿por qué? Por la comida espiritual, que no te dará más hambre. Alguien ayúdeme dando lectura a ese párrafo bíblico. San Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ajá. ¿Por qué debemos trabajar? No por la comida que perece, sino por ¿cuál comida? Ajá, por la comida que no perece, por la comida que nos da la vida espiritual. Y como dijo un predicador muy grande y muy famoso, ¿cuál es la comida que estás luchando ahora? ¿Por la comida que perece o por la comida que no perece? Hermanos, amigos, de hoy en día, todos peleamos por la comida material, porque queremos tener de todo en nuestra casa. Que falte la comida espiritual, pero que no falte. Perdón, que no falte la comida material, aunque falte la espiritual. Y debería ser a lo contrario. Aunque falte la comida material, pero la comida espiritual no debería faltar. Pero como estamos en un mundo que necesitamos comer de ambas, no debería faltar en nuestros hogares ni la comida material, cuanto más la espiritual. Porque dice, no debemos olvidar lo que dice en Mateo 6:36, creo que dice: mas buscad primeramente el reino de Elohim, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así es. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, el reino de Yahweh y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, amigos, ¿no creen que cuando Yahshua venga a la tierra habrán grandes sorpresas? ¿Saben por qué? Porque muchos nos excusamos. Muchos nos excusamos haciendo cosas ilícitas, aún en su día sábado. Y trataremos de justificarnos, pero a Dios nadie le miente. Porque todo saldrá a la luz. Miren hoy día, con la inteligencia artificial, tú no puedes mentir, porque te detectan cuando estás mintiendo. Si el hombre lo puede hacer, hay detectores de mentira. Si el hombre puede hacer, ¿cuánto el Dios del cielo, el que creó toda la tecnología, toda la habilidad, creó el cielo y la tierra, el dueño de todo? No podemos mentirle. Y hoy en día nos llenamos. Oiga, somos bien astutos. Pastor, no puedo ir hoy sábado a la iglesia porque me voy a tal parte, y no se van para allá. Hermanos, mañana no me voy porque me voy para tal parte, y no es para allá, nos estamos yendo a otro lado, hacia otra cosa. Hermanos, no hay nada oculto. Una persona me llamó el viernes pasado y me dice: pastor,
el sábado no voy a ir a la iglesia porque estoy en Quito. Y valga la redundancia, yo pasaba, como dijo el pastor Alejandro Bullón, yo pasaba por ahí y me había llamado una hora antes que ya estaba en Quito y yo lo vi pelando frijol, pelando papa en la casa. Pero él no me vio, pero yo lo vi. Hermanos, no podemos engañar a los hermanos. Porque es al mismo Elohim el cual podemos engañar. No podemos justificar. No podemos justificar nuestros placeres o cosa alguna. A tu hermano podrás engañar, pero a Dios no. Al Elohim no podremos engañarnos. Hermanos, hoy estamos viviendo una vida tan difícil, pero ¿sabe la que reina? Es la mentira. La mentira es la que reina. Cuando debe reinar el dueño del universo. Y tenemos en su palabra. Hermano, por eso es que yo les digo, apunten. Apunten. Porque esto nos va a servir que usted no tiene idea. El diablo tiene otra estrategia para callar. Yo me recuerdo que me ha tocado hablar con dos grupos diferentes al de nosotros. Y sabe que cuando sacamos la Biblia, no, cállate, no hables eso, porque eso no dice la Biblia. No me hables eso. Yo voy a hablar contigo, así de esta manera. Yo voy a hablar contigo, pero no me tomes en cuenta, no me hablas la Biblia. No me hables del Espíritu, pero si entonces ¿de qué quieres que hable? No, argumento humano. Entonces, ¿qué hago yo? Gracias, yo contigo no puedo hablar. Porque con esto se habla. Y el espíritu de profecía. Hermanos, no caigamos en eso. El enemigo está buscando todo eso. Y para justificarme yo puedo llamar y decirle, hermanos, mañana no voy porque me voy a tal lugar y estoy en otro. Ahora bien, mira lo que sigue diciendo la palabra. Juan 1:1. Juan 1:1. Judas, siervo de Yahshua y hermano de Santiago, a los llamados santificados en Yahweh, Padre, y guardaos en Yahshua. Judas 1:1. Juan dijo. En antes era Juan. Bueno, entonces me equivoqué yo. Judas 1:1. Ahí sí. Porque hay uno solo. Judas es uno solo. Juan sí, bueno, primera, segunda y tercera. Judas 1:1. Deben lectura, por favor. ¿Quién tiene? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ajá. A los llamados, escucha bien, a los llamados y santificados. ¿En quién? Padre. En Dios Padre. ¿Y en quién más? Guardado en Jesucristo. Y guardado en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Yahshua fue el que vino a morir por usted y por mí. Guardaos por Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que te justifica. Él es el que pelea contigo. Y demostrado en la Biblia, Primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, ¿sabe lo que es ser justificado sin tener cómo pagar? Él te justifica. Yo me recuerdo que yo les conté a ustedes una vez, cuando yo estudiaba teología, tocaba pagar 1 mes, 2 meses, y ya no tenía con qué pagar.
Y un día los maestros se paran y dicen, señores, los que no tienen, los que no están al día, van a tener que salir del aula de clase. Y salimos como unos 20 estudiantes que no teníamos. Y yo me recuerdo que faltando a la autoridad de mi maestro, cogí mi libro y me puse por la ventana. Porque yo no quería perder, no tenía con qué pagar. Y cuando el maestro se me asoma y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Fuera. No puedes entrar. Cuando pagas, entra. Y me dio un sentimiento tan grande. Y digo, ¿y ahora cómo pago? Yo me recuerdo que cogí mi maleta y me sentí allí. Hay un letrero que dice calle afuera. Me puse a llorar como un niño. Y mientras lloraba más de media hora, cuando vi que alguien pitó en un carro. Qué interesante, miren, alguien pitó. Y cuando yo veo allí que alguien me alzaba la mano y me dice, ven, ¿qué te pasa? ¿No? Y era este doctor, no me acuerdo cómo se llama, el doctor Santillán. Y él me dice, muchacho, ¿por qué lloras? Y yo digo, ¿cómo no voy a llorar? Pues si me votaron, porque soy moroso, no tengo cómo pagar. Y por eso llora, me dice. Digo, para usted fácil, porque yo no tengo con qué pagar. Y él me dice, escúchame, Delgado, porque él me trata así, con respeto. Escúchame, Delgado. Ándate a tu casa, échate un baño, acuéstate a dormir y mañana vienes a clase. No me preguntes más nada, haz lo que te digo. Y yo lo quedé mirando así como, ¿acaso que con él a dormir voy a solucionar? Y él me dijo, ándate a tu casa, ¿ya? Ándate a tu casa, te echas un baño y duermes y vienes mañana a clase. Hermano, qué lindo. Yo fui y le hice caso. Y tras de entrarme duda, no me dio duda. Hice lo que él me dijo. Al otro día tempranito llegué bien bañadito, me puse mi corbata, dije, bien para pasar vergüenza o para festejar, pero yo me voy. Y sabe que cuando entramos nuevamente, y el profesor me queda mirando, ¿y tú qué haces aquí? Todavía. Sí, y yo le dije, profesor, revise la lista nada más. Me dijo, está bien, pero él se me decía, oh, qué Rita, si tu mamá no ha pagado, tú tampoco, ¿quién te va a pagar? Y cuando comenzó a dar lectura, el tercer nombre era yo. Se sorprendió. ¿Y quién te pagó? Ese no es asunto suyo, profesor. Hermano, y mis compañeros saltaban de alegría y decían, oye, Carlos, ¿qué hiciste? Hay una palabra vulgar que todo el mundo dice, ¿a quién mataste, a quién robaste para pagar? Le dije, yo no he matado a nadie, ni le he robado a nadie, pero yo sí sé que hay un Dios que hace milagro. Miren, entonces, la cuenta estaba pagada, ¿y saben cuánto era? No era tan poquito, eran $700 que tenían que pagar. Era bastante. Y este gran hombre, que yo lo tengo en alta estima, él no me dijo, después me paga, solamente se sonrió y me dice, haz lo que yo te digo y no pasa nada. Hermano, eso es lo que hace Dios. Él te justifica, Él te transforma. Haz lo que tienes que hacer. Cuando tú te esfuerzas por lo que quieres, Dios está allí contigo. Jamás te defrauda. Jamás te defrauda. Y pudiera contar cuántos testimonios más. Pero allí está la presencia de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, le agradecemos a cada uno de ustedes por esta primera parte y por los milagros que el Altísimo hace. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana. Vamos a cantar un hermoso cántico. Hey, vamos a cantar. Es que mi hijito se emociona cuando escucha predicar al Padre.
Vamos a cantar un canto. Por la mañana, el 38. A medida que lo encontramos, nos colocamos de pie. Tres, 8. Por la mañana. Sí. 38. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy honor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo, del manto Rey Yahshua. Los cielos cuentan al que cree la gloria del amor, la llama viva de la fe y alienta el amor. En la mañana eterna, pues, conmigo cuando esté, yo el cordero de Moisés, bendito entonaré. Amén. Vamos a acostarnos de rodillas para orar. Querido Padre que estás en los cielos, que tu nombre sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque solamente en ti tenemos refugio. En ti tenemos, Padre, en quien escondernos. Padre, bendice a cada uno de tus hijos en esta mañana. Gracias por las bendiciones recibidas. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, entonces pues vamos a continuar con nuestra programación en esta bendecida mañana. Tenemos una escuela sabática extraordinaria, donde cada uno de ustedes han estudiado, nos hemos preparado y vamos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. E invitamos a Juanita y a Josué, que están encargados de esta escuela sabática. Pongamos mucha atención porque es un tema muy interesante. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, apreciados hermanos. Que el Padre Eterno nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a continuar como cada sábado estos maravillosos temas que son de grande enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? Vamos al capítulo 58 que corresponde este sábado, que dice la escuela de los profetas, ¿no? Cuando escuchamos este título, ¿qué se nos viene a la mente, mis hermanos? Porque dice claro, la escuela de los profetas. ¿Será una escuela cual estamos acostumbrados a ver siempre? ¿Será la misma? No, ¿verdad? Porque esta escuela es algo que ahí sí se aplica lo que dice el lema, preparados para esta vida y para la eternidad, ¿no?
Porque lamentablemente aquí mismo, más adelante en el transcurso del estudio, dice que lamentablemente ya la escuela de teología que hay ahora, ya los que entran a estudiar incluso salen con menos conocimiento que cuando entraron. Imagínense hasta dónde se ha degradado la educación en las escuelas, entre paréntesis, superiores o digamos religiosas, que ya no se enseña como debería enseñarse, tal cual como dice en su palabra. Lamentablemente se ha corrompido, ¿no? Y eso, la educación sí está bien corrompida. Ya no es como antes que uno decía, ay, cómo quisiera que mis hijos estudiaran en una institución cristiana. No, ya no, lamentablemente ya no se aplica lo que debería aplicarse, ¿no? Bueno, vamos a estudiar, como siempre decimos aquí, con un escrito está, ¿no? Ya, ayúdame Josué, por favor, con la primera parte. El Señor mismo dirigía la educación de Israel. Sus cuidados no se limitaban solamente a los intereses religiosos de ese pueblo. Todo lo que afectaba a su bienestar mental o físico incumbía también a la divina providencia y estaba comprendido dentro de la esfera de la ley divina. Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería y que les hicieran saber cómo había obrado con sus padres. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia y no debía ser delegado a otra persona. En vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Con todos los acontecimientos de la vida diaria debían ir asociados pensamientos referentes a Dios. Vemos aquí que nuestro Padre Celestial dictaminó inclusive cómo debía ser la educación de su pueblo. Inclusive aquí nos habla que desde la infancia dice que los padres debían enseñarle a sus hijos qué era lo que Dios requería, o sea, debían enseñarle cuál era la ley de Dios y igual de la misma manera debían enseñarle también cómo era que Dios actuaba y también los milagros que Él había hecho en el pasado. Todo lo que Él había hecho en el pasado y cómo aún lo seguía bendiciendo en la actualidad. O sea, todo eso era responsabilidad de los padres enseñar. Aquí me viene a la mente, mis hermanos, ¿cuál sería la primera escuela que los hijos deberían, o sea, cuál sería la primera educación que los hijos deberían recibir? El hogar. El hogar, ¿no? ¿Y será que estamos cumpliendo con ese mandato? No. Lamentablemente no. Por eso siempre, como vuelvo y repito, este maravilloso libro es un llamado de atención para cada uno de nosotros, ¿no? Porque para educar a nuestros hijos no solamente cuando están pequeñitos, es también cuando ya están grandes, cuando están casados, tienen hijos, ¿no? Hasta ahí nosotros Más tenemos, todavía. más todavía, mi hermana. Tenemos nosotros como padres la obligación de ver, esto está mal, esto no es correcto lo que estás haciendo, ¿no? Sí, dígame. Ahí entra Proverbio cuando dice, incluye al niño en tu camino, mas cuando sea viejo no se apartará de él. Así es, eso mi hermano, sí. Sí, dígame, hermano. Le iba a decir que ahora es cuando nosotros como padres debemos portarnos bien, darle el mejor ejemplo para que ellos sigan viendo nuestro ejemplo. Sí, porque o sea, según lo que aquí acabó de leer Josué, dice que no era permitido que los hijos recibieran educación de labios extraños. ¿Quién tenía que llevar la educación? Papá y Los mamá. padres, ¿no? Los padres tenían que llevar la educación, ¿no? Y hoy en día vemos que se tiene la costumbre de, para educar a los niños pequeños, no sé si hemos visto que las personas ya no los educan ellos mismos, sino que ahora contratan a personas para que se encarguen de eso. Lo que vemos la costumbre de las niñeras, las nanas y todo eso. O sea, vemos que la orden divina fue que los padres se encargaran de eso. Porque muchas de las veces se puede cometer ese error. O sea, y más que todo cuando la persona no tiene los principios que tenemos nosotros. Y perdón, No eso. Así sí, hermana. No eso. Hay hermanos que todavía siguen mandando hasta las guarderías a los niños.
Claro. Imaginarse que sabiendo nosotros de la palabra hacemos eso. Peor la gente que no sabe. Claro, por eso es que ahí, por ejemplo, el inconveniente con esos lugares así es que ahí van niños de todos lados, pues. Excelente. O sea, niños que no son educados con los principios bíblicos, y ahí es que se corrompe. Y según el cronograma dice que el niño se forma desde 1 año hasta los 5 años. Ahí es la formación que debe tener el niño. Tiene razón, Ya, pasada esa edad ya vamos solo puliendo, poquito a poquito. Pero ya de 1 año a 5 años le formamos bien modeladito y todo. Retrocede 1 año más atrás, mi hermana. De 0 años. De cero puede años, ser sí. desde que esté en su Sí, vientre. está en el vientre. Correcto, eso tiene que ver la madre. Dice hierro, claro. Sí, mire que ahora por el modernismo, que para trabajar tanto papá como mamá, ¿qué hacemos? Ah, no, es que ¿dónde? No, la guardería. Cometemos ese gravísimo error. Sí, 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 dígame. más que todo, hermana, en este tiempo ya se toma la educación prácticamente desde que el niño nace. Así es. Se lo desprende del hogar, de donde debe el niño permanecer un poco más de tiempo para educarse y para tener conocimientos y principios. Pero en este tiempo vemos que cada vez es menos tiempo que los niños permanecen dentro del hogar porque ya tiene que mandarlo a educar. Sí. Entre comillas, educar. Sí. Porque básicamente mal educan a los niños allá. Porque la educación ahorita no se puede decir que realmente están educándolo como debe ser. Y algo más, por más que sea una buena maestra, digamos así, de niños pequeños, son algunos. Yo me acuerdo cuando mi hijo Moisés me tocó inscribirlo en inicial. La pobre maestra, usted sabe educar, era 45 niños en una aula. Pobre maestra, pues. No se alcanza. No se alcanza, no es como, digamos, yo estoy dedicada, digamos, solo a mi hijo ahí. Ve, hay que hacer oración, agradecer al Padre Eterno por los alimentos, hay que lavarse las manos antes de comer. O sea, esos hábitos así. Es uno. Pero pobre maestra, son 45 niños, 30 niños. Nosotros que les ponían 50. No se puede, es algo imposible. Por eso el Padre Eterno delegó a nosotros como padres instruir a nuestros hijos, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, ahora estamos viendo la nueva generación, yo me asusto, ¿cómo será? La nueva generación que viene, porque en esta que vamos viendo, ya los muchachos ya casi ni obedecen a los padres, peor a los profesores, no obedecen, hacen su forma. Y ellos cuando tengan hijos, ¿cómo les criarán los padres? O sea, se va degradando cada vez Sí. más. Sí, diga hermano, ¿te va a decir algo? ¿No? Parecía que... Ah, ya. Sí, hermana, Ya, que yo le iba a comentar, yo digo, acerca de lo que usted dice, realmente que no pueden cuidar a los niños No, no porque se realmente, por más buena voluntad que tengan, Sí. no se alcanza. No se alcanza. Yo en algún tiempo estuve también en una guardería trabajando, reemplazaba a mi nuera en cierto tiempo, y estuve yo presenciando de cerca cómo manejan las maestras a sus grupos de niños. En alguna ocasión, incluso mi nuera por trabajo y estaba estudiando, dejaba a la niña ahí, recién tenía la niña 3 añitos. Incluso entre niños, hay niños que tienen malos hábitos, malas costumbres, se hacen maldad entre niños, y como la maestra no puede estar vigilante de eso, le hacen daño a los otros niños. Mi nuera en una ocasión, bueno, ella ya retiró al niño, porque la niña le apareció hasta con moretones en el cuerpito. Y la niña, como todavía no hablaba bien, la niña decía que el niño le hacía eso. Había un niño que le hacía maldad a las niñas. Les pellizcaba, los niños se le caían. Bueno, era un desastre total. El descuido que hay en esos lugares, hermana, es como quien dice, pues el que sale vivo es porque es más fuerte. Pero de ahí el más débil sale maltratado, sale lastimado, y las maestras se escudan en que no pueden atender a todos los niños. Es que tienen Sí. toda la razón. Sí, es verdad. Y si nos vemos, por ejemplo, ¿cuál es el resultado final? El resultado final, vemos que ya la persona cuando ya está vieja, ¿qué hace? Rápido, a mandar al asilo, que se vaya al asilo, y ahí están en paz. Ese es el total. Entonces, mire a qué extremo estamos llegando.
Y cada vez se va degradando más. Cada vez más y más y más y más. Sí. E inclusive ahora se le ven personas de la misma congregación, se le ven los hijos así. Yo me pongo a pensar qué esperamos de afuera. Imagínense. Si nosotros que supuestamente tenemos el conocimiento de su palabra, de la palabra del Padre Eterno, estamos así torcidos en referente a la educación de nuestros hijos. ¿Cuántos malos de afuera, imagínense? ¿Iba a decir algo, pastor? Sí. Imagínense, no. Imagínense, es por eso que los juicios de Dios comienzan por el pueblo de Dios. Y si el juicio de Dios comienza por el pueblo de Dios, ¿qué esperamos de los de afuera? Por eso es que nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Luz. Pablo, yo nunca me olvido de eso. Pablo dice, somos cartas abiertas, libros abiertos para las demás personas. Y lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, con nuestros hijos, somos nosotros los que tenemos que practicar ahora. Ya, solo eso nada más. Y recordemos también que el enemigo se mete más contra quién, contra el núcleo familiar, la familia. Ahí es donde más ataca, ¿no? Mira aquí lo que dice, hay ejemplos de las buenas educaciones que recibieron, por ejemplo de Samuel, que estudiamos la semana pasada, ¿no? Bueno, aquí también nos habla de Moisés, dice, tal fue la educación de Moisés en la humilde choza de Gosén, de Samuel por la fiel Ana, de David en la morada montañosa de Belén, de Daniel antes que el cautiverio lo separara del hogar de sus padres. Tal fue también la educación del niño Jesús en Nazaret y la que recibió el niño Timoteo, quien aprendió de los labios de su abuela, mire, de su abuela Loida y de su madre Eunice, las verdades eternas de las Sagradas Escrituras, ¿no? Vemos todos estos ejemplos, mis hermanos, en resumen. Vemos que primero Moisés fue educado, dice, por su misma madre, ¿no? Porque ella dice que lo educó en su humilde choza. Y de ahí fue que se lo entregó a la princesa, ¿no? Se lo entregó, porque como recordemos que fue escondido Moisés para luego, para que sea más adelante, decían ellos, ser un faraón, pero sabemos que el Padre Eterno tenía un propósito para Moisés, ¿no? También hablábamos de Samuel, lo que vimos Ana, cómo lo educó Ana, a pesar de que los hijos de Elí estaban con su mente pervertida, Samuel no se contaminó, ¿no? ¿Por qué? Porque su madre lo había instruido bien, a aprender a decir no a cosas malas, ¿no? ¿Quién más? Por ejemplo, recordamos también a mismo Yeshua. ¿Quién era su maestra? ¿Acaso Yeshua estuvo en la escuela de los rabinos? No, era su madre quien lo instruía. Era a través de la palabra y a través de la naturaleza. Incluso dice aquí en el relato que la hermana Elena ha escrito aquí en este capítulo, dice que a través de la naturaleza nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos el poder del Dios eterno. Pero cuando sembramos una planta, ¿quién está ahí detrás de esa planta que uno siembra? Dios. Claro, es el Padre Eterno, ¿verdad? Porque Él es quien hace crecer esa planta. Primero sale la primera hojita, o sea, primero sale el brote, luego sale la hojita, bueno, ahí va saliendo todo sucesivamente como debe ser una planta, pero ¿quién que la hace crecer es el Padre Eterno? La lluvia, el porqué de la lluvia que es necesaria, el sol, o sea, todo, ¿no? Entonces, vemos que a través de la naturaleza, ese es un maravilloso libro por el cual nosotros podemos enseñar a nuestros hijos el poder de Dios, ¿no? Mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel, para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud.
y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. O sea, vemos que si habían jóvenes que deseaban ser líderes religiosos, o sea, se les instruía de una manera especial para que ellos en un futuro sean jefes del pueblo o si no los consejeros. O sea, ¿cuál era el objetivo de esta escuela? O sea, para que allí se educaran las personas que en un futuro dirigirían el país. O sea, ¿para qué? Para que el país estuviera al mando de personas que fueron educadas de acuerdo a los principios bíblicos. O sea, y hay un detalle más importante aquí, algo que diferenciaba a estas escuelas también. Era que era costumbre en el pueblo de Israel que a los niños desde pequeños se les enseñara cualquier oficio, o sea, cualquier tipo de trabajo que sea útil. Era algo primordial, y aquí se nos habla que nuestro Padre Celestial, Él mismo ordenó expresamente que se les enseñara a los niños un oficio. Y dice, inclusive aquí nos habla que se consideraba un crimen el que se criara a un niño sin que se le enseñara un oficio. O sea, y hoy en día vemos que, por ejemplo, en las escuelas de teología, que se enseña nada más lo teórico. O sea, y no se les enseña a los miembros, a los estudiantes, a servir a las demás personas. O sea, vemos que cuando nuestro Padre nos dio nos dio el deber de predicar el Evangelio, no se trataba nada más de enseñarle a la gente que Yeshua murió por nosotros y nada más. O sea, la obra tiene que ir acompañada de la acción. ¿Y cuál es esa acción? La obra médico-misionera. O sea, ese es un oficio que es útil para la sociedad y para el mundo entero. ¿Por qué? Porque por medio de esa forma nosotros estamos llevando el mensaje y además estamos ayudando a la gente. Estamos sanando a la gente. Y en el caso, por ejemplo, que no sea un médico misionero, hay muchos otros oficios que son útiles. Voy a dar lectura a lo que nos dice aquí. Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual. En Israel esto no era considerado extraño ni degradante. Más bien, se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio, aun en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. Muchos de los maestros religiosos se sostenían por el trabajo de sus manos, aun en el tiempo de los apóstoles. Pablo y Aquila no veían menoscabado su honor, porque se ganaban la vida ejerciendo su oficio de tejedores de tiendas. Vemos cuál es el contraste que se ve con los profetas y con los líderes que Dios levantó en el pasado con los que vemos hoy en día. ¿Qué es lo común que vemos hoy en día? Normalmente, ¿qué quieren hacer los líderes? Quieren que la iglesia los mantenga. O sea, no buscan un oficio adicional. O también, como siempre decimos aquí, a veces, o sea, lo que enseñan, lamentablemente, es que la enseñan es que, ¿qué cosa? Que el teólogo o el pastor se ha servido. Ay, no, es que la mejor mesa aquí para el pastor. No, todos somos iguales. Más vale dice, si Yeshua que vino aquí a la tierra, que dijo, no vengo yo a servir, a ser siervo, ¿no? Claro, en cambio ahora, ¿qué es lo que enseña? No, es que el pastor, no, es que la mejor comida, no, el pastor hay que ponerle aparte lo mejor, no. Todos somos iguales, sí, dígame. Realmente, hermano, sí, siempre tiene que haber esa exclusividad solamente para el pastor. Es como que el pastor solamente está ahí para ser servido. Entonces no se practica nada de esto que debe ser adicional. Claro. El pastor siempre debe de estar al frente para dar el ejemplo. Entonces, ¿qué nos está enseñando a los demás? Si yo tengo un cargo muy especial aquí en la iglesia, tienen que servirme a mí. Y los demás tienen que estar bajo mi mano. A su merced, como dice. Sí, entonces vemos ahí que un ejemplo no nos está dando para nada un ejemplo bueno, porque lo que
dejó Jesús cuando estuvo en esta tierra, Quedó a un todo lado. lo contrario, Sí, claro. quedó a un Todo, lado. o sea, no nos predican con ejemplos, solamente abren la Biblia, la leen, pero no la practican. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Y muchas veces en la iglesia no se practica nada bueno, es por eso. Porque solo es teoría, 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 y la práctica no existe. Y eso no solamente aquí, eso también tenemos que hacer en los hogares. Espera, Ana, tráeme un vaso de agua, pero rápido trae. No. Las palabras. Decía una maestra de José, me acuerdo, la señorita, ¿te acuerdas? Estaba en segundo de básica era que estaba. La palabrita mágica, niños, por favor. Gracias. No, lamentable, eso se está perdiendo. Eso se está perdiendo. Me gustó la enseñanza de esta maestra. Porque decía, acá es el segundo hogar que los niños tienen. Por eso hay que enseñarles las palabritas mágicas. Sí. Y se me ha olvidado, por favor, disculpe, perdón. Eso ya no hay. No, ya no. O sea, pásame rápido. Sí. Simplemente la orden y punto. Claro, y hoy en día vemos que nuestra sociedad ve con malos ojos que a un niño o a un joven trabajando. Sí. Ay, sí. Ahora le llaman explotación laboral, Sí. explotación infantil. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Me cuenta O sea, la experiencia que tienen claro. ustedes. Por ejemplo, mis hijos, o sea, que andan en la calle recorriendo. ¿Cómo es que les dicen ustedes? ¿Ustedes serán qué hacen? ¿Ustedes Sí, hacen? o sea, nos ven raro porque Como nosotros raro. mismos hacemos el pan y lo salimos a vender y todo. Claro. Entonces dicen, ¿pero qué? ¿Sus papás no nos dejan estudiar o qué mismo? ¿Nos están obligando a trabajar? O sea, nos quedan mirando raro. Inclusive, en cierta ocasión, sí han visto ustedes en la calle esos murales que hacen que contra la violencia y todo eso. Por cierto lugar, era en una institución del gobierno, había un mural que decía no al trabajo infantil. ¿Y cuál era la imagen que ponían ahí? Una niña barriendo su casa. O sea, ¿qué es eso? Imagínense, sí, y de verdad, por eso digo, ¿cómo va deteriorándose la educación? Que ya ahorita ya no se puede decir educación porque ya sería entre comillas. Porque la educación ya no va teniendo nada ya no va teniendo nada. Imagínense cómo puede ser posible que decirle a la niña que barra la casa es explotación. Es que, Dios mío, sería un pecado entonces hacerle coger la escoba a la niña. ¿Qué O clase si de no- hijos estamos criando así? O si no, también que vean a un hombre cocinando. Uy, no, ya ese fue al otro lado. Claro. No. Entonces por eso es que entonces los miran raros a ellos, Sí. porque los subestiman que qué van a ser capaces ellos de hacer un pan, Claro. si ellos deberían solo estar con el celular y el cuaderno de pronto. Es que para eso, estudien. la otra vez por eso conversando- lo ven raro, porque Claro. por lo general un joven a esas edades no hace nada de esto, no hace nada de eso. Por Es eso lo que- ven raro. Es que mi hermana, mire, es que lamentablemente hoy en día ¿qué le enseña hoy en día a los hijos? ¿Qué se le enseña? No, es que tienes que dedicarte solo a los estudios. O sea, papá, deme. Me pidieron, en la escuela necesito tanto, dame tanto. Pasan los años, viene la escuela, colegio, universidad. Tantos años estudia y estudia y estudia. Y no se Termina y no saben qué hacer. Y se queda en la casa. Sí. O sea, y ahí vemos por qué es que hoy en día nuestro país y nuestra sociedad está estancada. Claro. O sea, ¿por qué? Porque dicen, no, el niño o el joven está estudiando. Ah, sí. No tiene que hacer más nada, de qué modo hay que se dedique al 100% a sus estudios. No saben ni lavar platos, no pueden cocinar, o sea, si la mamá no está, se mueren de hambre. Porque no tienen comida en la casa y no saben ni hacer. Claro. O sea, por eso vemos hoy en día por qué la sociedad está así. El machismo. Ahí Claro. viene el machismo, ¿no? Porque hoy en día vemos que los crímenes y la delincuencia ha subido. ¿Por qué? Porque la juventud de hoy se ha acostumbrado al facilitismo. O sea, solo al estudio y no saben esforzarse por nada. Porque en la escuela me pidieron un cuaderno, toma. Me pidieron para sacar, toma. O sea, se acostumbran a solo pedir. Llega el momento, terminan de estudiar, ya no o el papá se muere o ya no está, ¿de qué van a vivir? Entonces cogen la opción más fácil, ir a quitar lo ajeno ¿Y eso de quién depende? del hogar, desde el inicio. Padres. Por eso no se equivoca el Padre Eterno en la educación. Porque aquí clarito dice, la hermana Elena en su libro, dice, por orden divina a todo niño se le enseñaba un oficio, aún
en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. O sea, no solamente no es que era dedicado a ser sacerdote o predicar la palabra. Por ejemplo, Pablo, ¿qué hacía? Él hacía tiendas para vender y él andaba predicando. O sea, no es que, no es que me den los hermanos y ya, no. Él tenía su trabajo aparte. Los métodos de enseñanza eran distintos de los que se usan en los seminarios teológicos actuales, en los que muchos estudiantes se gradúan teniendo menos conocimiento de Dios y de la verdad religiosa que cuando entraron. En las escuelas de antaño, el gran propósito de todo estudio era aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia Él. En los anales de la historia sagrada se seguían los pasos de Yahweh. Se recalcaban las grandes verdades presentadas en los símbolos o figuras, y la fe trataba del objeto central de todo aquel sistema, el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. O sea, ¿cuál era el centro del estudio en estas escuelas? Era el Cordero de Dios, o sea, en otras palabras, nuestro Salvador, Yahshua. O sea, ¿y cuál eran sus libros de texto de ellos? ¿Cuál era? Era la Biblia. O sea, y la naturaleza, esas dos fuentes ellos tenían. Hoy en día, por ejemplo, vemos que aún dentro de las iglesias se hace de menos a las personas del campo, a los campesinos. O sea, se los trata mal, como decir el campesino ese, el apestoso amonte. O sea, se los trata de esa manera. O sea, debemos tener respeto y admiración por las personas que trabajan en el campo. Uno, en primer lugar, porque si no fuera por esa gente, nosotros aquí en la ciudad no tuviéramos qué comer. O sea, es el trabajo más elevado, el trabajo más honorable que puede haber. O sea, primeramente porque recordemos, la agricultura fue el oficio que Dios directamente le enseñó al hombre. O sea, es el primer trabajo que existió de todos. Recordemos a Adán y Eva, ¿cuál fue el trabajo que se les dio? Que labraran la tierra cuando estaban ahí en el jardín del Edén. O sea, es la profesión más antigua del mundo y la más honorable que puede haber. O sea, y vemos aquí, y en una, ¿por qué? También, o sea, el trabajar en el campo es algo muy beneficioso para nosotros. Como nos dice aquí, la naturaleza es un libro de texto abierto. O sea, por medio de la naturaleza nosotros podemos llegar a comprender mejor el carácter de Dios. No estando solamente metidos en un aula leyendo libros tras libros. O sea, es importante leer, pero debe ir de la mano con el trabajo también, o sea, con la naturaleza. Ese era el método de enseñanza que se usaba en estas escuelas. Hoy en día, por lo contrario, ¿qué vemos? Se lee libro tras libro, y bueno fuera que fueran los libros de nuestra hermana Elena de Cuayo, la Biblia misma. Hoy en día esos libros han quedado relegados. ¿Y qué es lo que se enseña ahora? Vamos a ver un libro que escribió tal pastor que es famoso, tal filósofo o teólogo adventista. O sea, y hoy en día vemos las estanterías de los libros de las librerías adventistas, y ¿qué es lo que encontramos primero? Encontramos un montón de libros de otras personas, cabe destacar que no tengo nada en contra de ellos. O sea, encontramos libros de otras personas que les dan interpretaciones a la Biblia y todo. O sea, pero nos olvidamos que el foco, o sea, el estudio central debe ser la palabra de Dios. O sea, ese debe ser la columna vertebral de la educación. Claro, si la hermana Elena son algunos libros que tiene escritos, Claro. ¿no? Incluso hay libros que ni siquiera han sido traducidos. O sea, hablando solo de los libros que tenemos en español. Imagínense cuántos tenemos. O sea, es un montón. Imagínense solo este libro, Patriarcas y Profetas, ¿desde cuándo estamos leyendo? Y cada vez lo leemos y encontramos maravillosas enseñanzas. Solo un libro, imagínense, solo un libro. Ahorita, ¿cuánto tiempo? O sea, desde que leímos El conflicto de los siglos y ahorita que ya estamos por terminar este. O sea, démonos cuenta cuánto tiempo ha pasado. O sea, cuánto tiempo nos hemos tomado en estudiarlo. Ahora yo no sé, o sea, pero yo no estoy de acuerdo con eso de que nos pongamos a buscar nuevos libros. O sea, de otros autores o sea, ¿para qué?
O sea, si ya nosotros mismos ya tenemos un montón de libros, o sea, nuestro Padre Celestial nos ha dejado una biblioteca inmensa. Solo en la Biblia nomás pongámonos a ver, que nos pusiéramos a estudiar cada uno de los libros que están en la Biblia, pero hasta llegar a comprenderlos a lo más que se pueda. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en estudiar toda la Biblia? O sea, para llegar a escudriñarla por completo. Cada libro, verso por verso, o sea, capítulo por capítulo. O sea, imagínense, sería, o sea, tenemos ahí nomás, solo con la Biblia tenemos para largo. Y ahora con los libros de espíritu de profecía, o sea, es más todavía, no hay necesidad de buscar otras fuentes. Se empleaba la música con un propósito santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música. Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos, en lugar de usarlo para glorificar a Dios. El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones del placer a donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. Así, lo que es una gran bendición cuando se lo usa correctamente, se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. Vemos que la música dentro del culto, o sea, de la adoración, tiene un papel protagónico. O sea, la música depende de mucho a qué atmósfera va a llevar nuestra mente. O sea, por eso es que la música al momento del culto es extremadamente importante, porque eso debe llevar nuestra mente, o sea, a lo más sagrado. Es por eso que, como se han podido dar cuenta, o sea, la música que usamos aquí para el culto es exclusivamente la música del himnario adventista. O sea, ¿por qué? O sea, hay músicas cristianas que tienen un ritmo correcto y todo. Eso lo podemos estudiar, lo podemos escuchar en nuestra casa. O sea, pero para el momento de la adoración, para el culto, debe ser lo más solemne. O sea, porque es directamente cuando estamos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Vemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel un ejemplo. La música que ellos usaban por fuera del templo, o sea, en sus casas, era muy diferente a la que usaban ya cuando estaban adorando al Padre dentro del templo. O sea, ¿por qué? Porque dentro del templo era un ambiente solemne. O sea, era un ambiente muy distinto al que se tenía afuera. O sea, en nuestras casas podemos alabar a Dios, podemos escuchar música, siempre y cuando esté bajo los parámetros, pero ya aquí en la iglesia, o sea, al momento de adorar, el día sábado, ya es algo completamente diferente. Ya debe ser, o sea, la música más sagrada. Hermano. Y no solamente para nosotros esto, y no solamente la música, no podemos tener conversaciones fuera del tema. Sí, por eso, más adelante nos habla de eso. No podemos hacer bromas. Yo eso decía el otro día, si alguien se manda una broma, mejor uno demostrar que él esté equivocado o él esté equivocado con eso. Pero dar un cambio aquí adentro y también fuera. Pero hay que ir entre nosotros mismos puliéndonos de unos a otros. Eso mismo, por ejemplo, yo el otro día tenía el celular en lugar de la Biblia, pero vi que cuando estaba en el celular llegó una propaganda del Correa y yo me puse a ver el Correa ese rato. Pues por eso ahora preferible me guardo el celular y no le pongo. Que de repente sale eso. O sea, hoy en día la tecnología es una herramienta muy importante y necesaria, pero hay que saber usarla. O sea, hay que saber usarla. Porque claro está que hay libros, por ejemplo, que uno no los encuentra normalmente en las librerías, o por el costo es inalcanzable para nosotros, pero lo podemos tener allí, en nuestro celular.
Pero también, o sea, para evitar este tipo de distracciones, por ejemplo, ya sea en el momento que estamos estudiando, lo preferible es mejor apagar el internet. O sea, ¿para qué? Cosa que si está el internet apagado, no va a llegar el mensaje de la amiga, del amigo, de la comadre o la propaganda de no sé qué. O sea, ahí no llega y usted se puede concentrar en el estudio. Ya voy a seguir dando lectura a lo que dice aquí. ¿Cuánta diferencia media entre aquellas escuelas donde enseñaban los profetas de Dios y nuestras instituciones modernas de saber? ¿Cuán pocas escuelas pueden encontrarse que no se rijan por las máximas costumbres del mundo? Hay una falta deplorable de gobierno y disciplina. Es alarmante la ignorancia que existe acerca de la palabra de Dios entre los que se hacen llamar cristianos. Las conversaciones triviales y el mero sentimentalismo pasan por enseñanza en el campo de la moral y la religión. La justicia y la misericordia de Dios, la belleza de la santidad y la recompensa segura por el bien hacer, el carácter odioso del pecado y la certidumbre de sus terribles consecuencias, no se recalcan en la mente de los jóvenes. Las amistades perversas están instruyendo a la juventud en los caminos del crimen, la disipación y el libertinaje. O sea, vemos aquí lo que nuestra hermana Elena de White comenta aquí en el libro. En el tiempo en el que ella estaba, o sea, hace 100 años, hace un siglo atrás, o sea que ya había muy pocos lugares en los que se regían de acuerdo a las normas bíblicas. Ahora, hoy en día, 100 años después de que nuestra hermana escribió esta cita, ¿cuál creen que es la situación del mundo religioso hoy? Lamentablemente peor. Es peor que antes. O sea, vemos aquí lo que se nos dice, que las iglesias mismas han llegado a ser como el mundo. Porque ¿qué vemos nosotros en un evento social, en un evento mundano? Vemos que se hacen concursos, sorteos, o sea, y todo ese tipo de cosas. O sea, se hacen chistes, conversaciones triviales. Eso es lo que vemos en un evento mundano. Y ahora, ¿no es coincidencia acaso dentro de las iglesias qué es lo que encontramos? Encontramos prácticamente lo mismo. En vez de ser concursos de otra índole, hoy en día no un concurso bíblico. Vamos a sortear una Biblia, vamos a hacerlo de acá. O sea, aparentemente que están cosas que están relacionadas con Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que el mundo. Llevando al mundo a las iglesias. Claro. O sea, en vez de que la iglesia convierta al mundo, el mundo ha convertido a la iglesia. O si no, vamos a darle un premio a fulano de tal que hizo tal cosa. No. O sea, no podemos, o sea, y hoy en día eso, en sí, esas competencias y muchas otras cosas, o sea, eso lo que hace es inspirar el orgullo. Y la rivalidad. O sea, y las rivalidades, o sea, porque al uno le dan un premio porque hizo más que el otro. O sea, y surgen esas diferencias y rivalidades entre miembros de la iglesia. Voy a leer este párrafo, miren lo que dice el verdadero objetivo de la educación. Dice, el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Elohim en el alma. En el principio Elohim creó al hombre a su propia semejanza, lo dotó con cualidades nobles, su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas, pero la caída de sus efectos pervirtieron esos dones. El pecado desfiguró y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurar esta fue la idea con que se concibió el plan de salvación y se le concedió un tiempo de prueba al hombre. El gran objetivo de la vida es hacerle volver a la perfección original con la que fue creado. Es el objetivo que sustenta todo lo demás. Es obra de los padres y los maestros en la educación de la juventud, cooperar con el propósito divino. Y como dice en 1 Corintios 3:9, busquemos mis hermanos en nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 3, verso 9, ¿no?
Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros colaboradores somos de Dios y vosotros sois labrosos, ¿qué? Labrazo de Dios, labranza de Dios y edificación de Dios. Somos colaboradores, ¿no? Sí. Y edificadores de Dios. de Dios, ¿no? Entonces vemos cuál es el propósito de la verdadera educación. Restaurarnos como éramos al inicio, a imagen y semejanza del Padre. Y esto no solamente abarca la educación intelectual, no, abarca todo. Desde la alimentación. ¿Qué decimos siempre en los espacios de salud que tenemos en la tarde? Que tenemos que regresar ¿a dónde? A la alimentación original, ¿no? ¿Para qué? Para no enfermarnos, ¿no? Como dice en su palabra. Vamos a seguir más adelante. Ayúdame, Josué, con la siguiente parte, ¿ya? Todas las distintas capacidades que el hombre posee de la mente, del alma y del cuerpo le fueron dadas por Dios para que las dedique a alcanzar el más alto grado de excelencia posible. Pero esta cultura no puede ser egoísta ni exclusiva, porque el carácter de Dios cuya semejanza hemos de recibir es benevolencia y amor. Toda facultad y todo atributo con el que el Creador nos haya dotado deben emplearse para su gloria y para el ennoblecimiento de nuestros semejantes. Y en este empleo se halla la ocupación más pura, más noble y más feliz. Si se considerara a este principio la atención que merece por su importancia, se efectuaría un cambio radical en algunos de los métodos corrientes de enseñanza. En vez de despertar el orgullo, la ambición egoísta y un espíritu de rivalidad, los maestros procurarían evocar un sentimiento de amor a la bondad, a la verdad y a la belleza. Harían desear lo excelente. Vemos que hoy en día hemos olvidado estos principios. O sea, lo que nos habla que nuestras capacidades deben ser usadas para llegar hasta la excelencia. Pero la excelencia, ¿en qué sentido? En el conocimiento de nuestro Padre Celestial. O sea, debemos llegar a eso. Hoy en día vemos que aún en los grupos de verdad presentes se ha perdido. ¿Por qué? Porque los líderes procuran enseñar, o sea, pero al pueblo no le enseñan todo como debe ser. O sea, ¿por qué? Para mantenerse ellos siempre arriba. O sea, que el pueblo no tenga todo el conocimiento y ser ellos más que el pueblo. O sea, para estar por sobre los demás. O sea, y vemos que hoy en día eso se ve mucho en los grupos. Que siempre la persona que tiene más conocimiento cree que es superior al resto de hermanos del grupo. O sea, lo cual no debe manejarse así. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Y si alguno de nosotros tiene mayor conocimiento en algún tema, por el contrario, debemos compartirlo. Y no una sola vez, sino que varias veces. ¿Por qué? Porque debemos también comprender que todos no tenemos la misma capacidad mental para aprender o entender el mensaje. O sea, unos podemos aprender a la primera vez o a la segunda vez. O sea, pero hay hermanos que no pueden, o sea, por diversos factores, no pueden llegar a comprender al 100% en la primera o en la segunda vez. O sea, imagínense, si nosotros, teniendo conocimiento, nos comportamos de esa manera, o sea, y Dios que es infinito en sabiduría, démonos cuenta a lo largo de la historia con nosotros como seres humanos, ¿cuántas veces nos ha enseñado y repetido lo mismo? O sea, una infinidad de veces. En la Biblia, ¿cuántas veces a lo largo de la historia de la humanidad se le ha amonestado una y otra vez? O sea, para que como seres humanos lleguemos a entender lo que Él quiere de nosotros. Y ahora nosotros, siendo unos seres humanos mortales, prácticamente que no somos nada al lado de Dios, o sea, queremos que las personas entiendan en una sola vez, o sea, y listo. O sea, no podemos ponernos en esa posición.
O sea, debemos llegar a entender, o sea, lo que Dios quiere, que en los grupos, o sea, todos debemos tener el mismo conocimiento. Quien sabe más debe enseñarle al que no llega a comprender. O sea, y no solo una, sino que varias veces. ¿Para qué? Para que de esta manera la mente de todos nosotros esté guiada hacia comprender lo que nuestro Padre Yahweh quiere. O sea, para que todos estemos en la misma sintonía. Que no se desvíe nuestra mente en el orgullo y en la supremacía o en la jerarquía. Aquí entre nosotros no hay eso. Quien es el líder supremo es nuestro maestro, el Mesías, nuestro hermano Yahshua. Él es nuestro maestro. A Él es el que debemos rendirle honores, no a ningún ser humano entre nosotros. Es allá nuestro Padre Celestial, a Él debemos rendirle honores. Vamos a buscar en nuestra Biblia, mis hermanos, en Proverbios capítulo 9, verso 10. Proverbios 9, 10. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. La palabra del Señor dice así: el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y del conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy bien, ¿no? Entonces vemos cómo aquí la palabra del Padre Eterno, como dice que el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, ¿no? Ahí se basa toda la educación, mis hermanos. Si nosotros nos educamos de esta manera, que al primero a tener ese temor a Yahweh, o sea, ese respeto, ese honrarlo siempre, desde ahí comienza nuestra educación, ¿no? Por ejemplo, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Incluso me acuerdo que yo desde pequeña, mis padres me enseñaban que uno nunca debe de coger la Biblia y coger algo así para anotar algo. Me voy a anotar algo con un papelito y afirmo. No. Eso mi mami con mi papi sí nunca no, la Biblia es sagrada. Ya, si quieres anotar algo, si sea en la mano, coge, anote, pero no coja. O sea, son cositas, detalles pequeños, pero son que eso debería enseñarnos que el respeto hacia lo sagrado, ¿no? Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, ¿no? ¿Sí, José? Y voy a dar lectura de algo que nos habla aquí, cómo serían nuestras iglesias o nuestras instituciones si se pusiera en práctica eso. El alumno se esforzaría por desarrollar en sí mismo los dones de Dios, no para superar a los demás, sino para cumplir el propósito del Creador y recibir su semejanza, en vez de ser encauzado hacia las meras normas terrestres o movido por el deseo de exaltación propia que de por sí empequeñece y rebaja. El espíritu sería dirigido hacia el Creador para conocerle y llegar a serle semejante. Imagínense qué sería de nuestra iglesia si, o sea, llegáramos a comprender este mensaje. O sea, si en nuestras iglesias los principios que rigieran nuestras iglesias no fueran un manual o las normas que han puesto los hombres aquí, sino que fuera únicamente la Biblia, la palabra de Dios. O sea, si esto fuera el principio, o sea, si fuera la norma principal para todo, la obra que Dios nos ha encomendado ya hubiera sido terminada. Ya hubiera venido. Ya nuestro maestro hubiera venido. Claro. ¿Y por qué es que no ha venido todavía? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cumplido con nuestro papel. O sea, no hemos cumplido con la obra que Él nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque perdemos el tiempo en otras cosas. Y no estoy hablando lo que hacemos aún dentro de la iglesia. No lo que hacemos fuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia misma hemos perdido el tiempo en otras cosas. O sea, en ceremonias, en el orgullo. O sea, ¿para qué? O sea, hoy día no es el tiempo nunca Dios ha querido que perdamos el tiempo en esas cosas. O sea, en cosas vanas que no nos llevan a ninguna parte. Vanidades. O sea, en estar viendo cómo viene el hermano vestido, que si hace esto. O sea, no.
¿Cuál debe ser nuestro objetivo principal? El acercarnos a Yahshua, el reflejar su carácter. Ese debe ser nuestro objetivo. Porque recordemos, cuando venga nuestro maestro, la transformación que él va a hacer no va a ser del carácter. Va a ser una transformación física. Porque ya para ese momento nuestro carácter ya tiene que haber cambiado. Pulido. Ya, claro, para eso ya debemos haber sido pulidos. Porque por algo vienen todas esas pruebas y calamidades que están por venir en el futuro. O sea, y que no tanto en el futuro, ya están a las puertas. O sea, por algo viene todo eso. O sea, por algo viene todo eso. O sea, es para pulirnos. No es que Dios sea un Dios cruel, que quiere vernos sufrir, vernos soportando privaciones. O sea, no es eso. O sea, es para pulirnos. Así como los materiales, o sea, como las piedras preciosas se pulen en el fuego. O sea, pasan por el horno para separarse, o sea, lo puro de lo impuro. Para separar lo más valioso de lo que no tiene valor. De esa misma manera nosotros tenemos que ser pulidos. Aquí justo nos dice una frase: la formación del carácter es la gran obra de la vida y un conocimiento de Elohim es el fundamento de toda educación verdadera. Creo que esa frase deberíamos escribirla en una pared así grande en nuestros hogares, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Dice así, en el libro Patriarcas y Profetas, dice mi hermana, dice: la formación del carácter es la gran obra de la vida y un conocimiento de Elohim es el fundamento de toda educación verdadera. O sea, ahí se basa todo, ¿no? Formar nuestro carácter. ¿Y qué más? Y el verdadero el conocimiento de Elohim es el fundamento de nuestra vida. De ahí viene todo, ¿no? Impartir este conocimiento y amoldar el carácter de acuerdo con él debe ser el propósito del maestro en su trabajo. La ley de Dios es un reflejo de su carácter. Por eso, el salmista dice: todos tus mandamientos son justicia y tu mandamiento he adquirido inteligencia. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación. Por medio del libro de la inspiración y el libro de la naturaleza, hemos de obtener un conocimiento de Elohim, ¿no? Aquí está recalcándonos una vez más. ¿Dónde adquirimos conocimiento? A través de su palabra. ¿Y a través de qué? De la naturaleza. Esos son los dos libros maravillosos que el Padre Eterno nos ha dado para cada uno de nosotros. Una ley del intelecto humano hace que se adapte gradualmente a las materias en las cuales se le enseña a espaciarse. Si se dedica solamente a asuntos triviales, se atrofia y se debilita. Si no se le exige que considere problemas difíciles, pierde con el tiempo su capacidad de crecer. O sea, vemos que nuestra mente muchas de las veces ha perdido la capacidad de llegar a comprender los asuntos divinos. ¿Por qué? Porque la hemos acostumbrado a tratar solamente asuntos triviales. O sea, cosas que no tienen importancia. Si nosotros espaciamos nuestra mente en estos asuntos triviales, o sea, no nos quejemos el día de la palabra de Elohim. ¿Por qué? Porque nosotros no acostumbramos a nuestra mente no ponemos nuestra mente en sintonía de la palabra de Dios. O sea, nuestra mente siempre tiene que estar en un constante aprendizaje con respecto a lo que Dios nos enseña en su palabra. O sea, es importante y bueno aprender muchas otras cosas, pero lo principal debe ser lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso, mis hermanos, o sea, un consejo puede ser que en lo que fuera posible, mientras estemos haciendo nuestras labores del hogar o trabajando, claro, siempre y cuando sea posible, podemos nosotros estar escuchando los himnos o escuchando algún tema. O sea, esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque aunque no podamos sentarnos a estar estudiando allí, mientras hacemos nuestras labores diarias,
ponemos en un parlante o en nuestro celular, podemos estar escuchando y aunque estemos haciendo las cosas, nuestra mente va a estar pensando constantemente en los asuntos divinos. O sea, es una buena idea, porque en vez de estar escuchando la radio o cualquier otro tipo de música que normalmente solemos hacerlo, ¿por qué no? Lo mejor sería escuchar los signos o escuchar alguna predicación, o sea, algo que sea instructivo. O sea, aunque no se nos quede todo lo de la predicación en la primera vez, o sea, con el pasar del tiempo a uno se le va quedando. Por ejemplo, nosotros en nuestro hogar hacemos eso. O sea, a la primera vez que lo escuchamos, puede que pasemos por alto algunos detalles. Pero con el pasar del tiempo vamos escuchando y escuchando, aunque sean esas mismas predicaciones repetidas. Con el pasar del tiempo, créanme hermanos que uno encuentra algo nuevo. A pesar de que uno ya ha escuchado esa misma predicación 1, 2 o 3 veces, siempre hay un detalle que a uno se le ha escapado. O sea, y en la repetición, o sea, está el éxito allí. De esa manera uno llega a comprender mejor temas que muchas de las veces uno no lo ha llegado a comprender así. O sea, en la repetición, o sea, si día tras día, o sea, en nuestro diario vivir, enlazamos nuestra mente a los asuntos celestiales, vamos a poder tener una mejor comprensión de lo que nuestro Padre quiere. Sí, hermano, y es mucha verdad. Por ejemplo, si usted en el día solo escucha cosas sin importancia, eso tendrá en su cabeza. Pero si en el día nosotros escuchamos mensajes de la Biblia, eso es lo que vamos a tener nosotros. Y como dice la palabra de Dios, de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Entonces ya en su boca va a haber cosas, solamente cosas de valor, como es cosas de la palabra de Dios. Y muchas veces es cierto que así sea que uno no se dedique, o sea, no se siente a leer la Biblia, pero si usted pone un mensaje y está escuchándolo, a veces aunque ya lo haya leído en otro momento, pero ese rato recién usted, recién analiza, de esta manera es. Ahí recién, a veces sí es cierto, ya a veces se lo he escuchado muchas veces y a veces en un mensaje nuevamente que se lo repita, se lo entiende de otra manera. Sí, lo ve de otra forma. Aquí claramente nos dice, la hermana Elena en este maravilloso libro, dice, como instrumento educador, la Biblia no tiene rival. Qué maravilloso, ¿no? Es otra frase célebre que debemos nosotros poner en nuestros hogares, de como instrumento educador, la Biblia no tiene rival. ¿Por qué? Porque es la palabra del Padre Eterno, ¿no? Es la palabra del Padre Eterno. En la palabra de Elohim, la mente halla temas para la meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. La Biblia es la historia más instructiva que poseen los hombres. Proviene fresca la fuente de la verdad eterna. Y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el pasado más remoto, donde las investigaciones humanas procuran en vano penetrar. En la palabra de Elohim contemplamos el poder que colocó los fundamentos de la tierra y extendió los cielos. O sea, claro, mire, pueden los científicos, los muy educadores, decir, ay, descubrimos tal cosa, cuando ya en la Biblia ya rato que está escrito, sí o sí, ¿no? Claro, por ejemplo, vemos en los primeros años que tuvo nuestro planeta Tierra. ¿Qué es lo que nos hablan los científicos? Que hubo una época de millones de años con desastres, muertes. O sea, y si usted les pregunta de dónde sacaron eso, es que tal científico dijo. Pero uno sale a decir que en la Biblia dice esto. Ah, no, pero es que solo es la Biblia. Ignorante a uno le dice. O sea, pero y si hacemos un estudio más profundo, o sea, nosotros vamos a encontrar que lo que la Biblia nos dice, en la Biblia inclusive encontramos cosas que inclusive nos llevan a estudiar ciencia, historia, arqueología. O sea, es un libro completo. Imagínense, ¿dónde usted ha encontrado una enciclopedia o un libro que completo le hable sobre valores, sobre historia humana, arqueología?
O sea, inclusive la Biblia nos habla inclusive sobre cómo funciona nuestro planeta cuando Dios lo creó. O sea, ¿en qué libro usted va a encontrar eso? En ninguno. En ningún libro va a encontrar eso. Todo en uno. La No hay. verdad, hermano, que Todo la en Biblia, yo siempre aconsejo que lean la Biblia, porque yo digo, en la Biblia encontramos para toda ocasión hay temas. Así es. Para toda ocasión tenemos un versículo. Para todo, para todo. Cómo educar a los hijos, cómo nosotros debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos vestir. O sea, para todo. Para una enfermedad. ¿Cómo para- debemos para- alimentarnos? ¿Cómo debemos alimentar? Todo O sea, hermano, tenemos aquí el manual completo. Completo. Para nuestra vida. Por ejemplo, Josué la otra vez descargó acerca del consumo de la carne, era que decía, ¿no? O sea, por las consecuencias de comer carne. Las enfermedades que vienen. Cuando ya la hermana Elena, ya hace cuántos años. O Es aquí algo- mismo en la misma Biblia, con los consejos que nos da nuestro Padre Eterno. ¿Qué debemos de comer? ¿Qué vamos a alimentarnos? Y ahorita recién los científicos dicen, no, es que el comer carne causa cáncer, tumores, todo esto. Cuando O eso sea, ya estaba. Y hay algunas cosas que nuestra hermana Elena ha dicho. Por ejemplo, nuestra hermana Elena en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio nos explica también que depende mucho lo que nosotros comemos de la manera en que nosotros tomamos nuestras decisiones. O sea, influye nuestra manera de comer en la forma en que tomamos nuestras decisiones. Y muchos años después, este canal alemán que se llama la Deutsche EBL o DW, como es más conocido, sacó un documental que se llama Somos lo que comemos. Y allí ellos hacían un experimento. O sea, creaban una situación en la que, digamos, la persona hacía cierto trabajo y le ofrecían dos tratos, o sea, para pagarle. En la una le daban más y en la otra le daban menos, o sea, por el mismo trabajo. No me recuerdo exactamente cómo era, algo así. O sea, pero hicieron en el experimento a dos personas les dieron a comer diferentes cosas. Y estamos hablando de solamente en el desayuno. O sea, esas mismas personas, a una le dieron una comida, un desayuno con alimentos procesados, frituras y todo eso. O sea, de ver que lo que le estaban haciendo era injusto, la persona, digamos, se podría decir, se cegó en su indignación y prefirió irse sin nada. O sea, no pensó en las consecuencias a largo plazo de la decisión que tomó allí en el momento. Pero en cambio, la otra persona que se le dio un desayuno saludable con cereales integrales, frutas, o sea, y eso, esa persona, o sea, pensó más detenidamente lo que iba a hacer, y igual, o sea, tomó el pago que se le estaba dando por el trabajo que hizo. O sea, ¿qué es la lección que nos enseña este experimento? O sea, ¿por qué? Debido a la alimentación ultraprocesada y contaminada, la persona, o sea, se cegó, digamos, en la indignación que sentía en el momento y no pensó en los resultados de su decisión a largo plazo. O sea, en otras palabras, por haber hecho ese trabajo, la persona por enaltecer aún más su orgullo, por hacerse valer, digamos así, decidió irse sin nada. O sea, aparentemente él dice, yo gané, no me dejé pisotear. Pero yendo a la realidad, ¿qué pasó? Él acabó perdiendo, porque al final de cuentas no se llevó nada. Sí, hermano. Yo digo, los científicos aparentemente quieren inventar el agua tibia, sabiendo que en la Biblia tenemos, por ejemplo, el ejemplo de cuando estaba Daniel. ¿Qué pasó? Cuando pusieron a prueba a los jóvenes dándole diferentes Por eso. comidas. Justo mi madre se iba a referirme yo. Ajá, entonces sabemos que son cosas que ya están escritas. Ya, pues ya está. Lo que pasa es que recién ellos están viendo, no tienen razón, ¿por qué se rigen a la alimentación? Porque todo eso está trayendo consecuencias. ¿no? Entonces ellos recién quieren inventar el agua tibia cuando son cosas que quedaron escritas hace años. ¿no? Recordamos que cuando nuestra hermana Elena habla sobre los antediluvianos, hace referencia a la alimentación que ellos llevaban. O sea que comían había mucho el consumo de la carne. O sea, y más en específico, su dieta no era adecuada.
O sea, eran alimentos que no estaban puros, o sea, ya habían sido contaminados o modificados. Ya, y sucede que nuestra hermana Elena de Juan ya nos advirtió que la consecuencia de tener una dieta incorrecta es que el comportamiento de nosotros se parecería más al de animales que a personas. O sea, y hubo un ejemplo muy interesante. Cuando en cierta localidad de los Estados Unidos se comenzó a sembrar el maíz transgénico, allí en esa zona vivían unos animales, no me recuerdo si eran marmotas, o bueno, pero era uno de esos animales que viven en madrigueras aquí, que viven cerca de los sembríos. Y sucede que estos animales, cuando no había todavía el maíz transgénico, ellos tenían una alimentación de ciertos frutos de las plantas que se encuentran en la naturaleza, o sea, pero eran plantas que no habían sido contaminadas ni nada. O sea, y las madres de esta especie animal, o sea, cuidaban a sus hijos lo mejor que podían y todo. Pero cuando comenzaron a sembrar el maíz transgénico y ya estos animales, al ver que lo que comían antes ya no estaba, comenzaron a comerse este maíz, hubo un cambio completamente radical en su comportamiento. Las madres ahora eran más agresivas e inclusive llegaron a comerse a sus propios hijos. O sea, sé que es un animal, o sea, pero démonos cuenta cuán importante y cuánto influye la alimentación. O sea, y por eso se decidió mejor quitar a esa especie de los lugares donde sembraban el maíz transgénico. ¿Para qué? Para que la especie no se extinguiera. Porque, o sea, estaban llegando a ese comportamiento tan errado. O sea, y hablando solo por haber cambiado su alimentación. Y hoy nosotros, siendo seres humanos con la capacidad de razonar, o sea, pensamos que la alimentación es algo secundario, no importa, dicen. O dicen, ya vienen estos fanáticos exagerando otra vez. O sea, la alimentación influye no solamente en nuestro carácter, sino en nuestro comportamiento. O sea, es algo que abarca muchísimos aspectos. Inclusive para comprender la palabra de Dios, eso influye bastante. O sea, vemos que la palabra de Dios es un libro completo. O sea, que nos enseña todo lo que debemos hacer. Y ahora por eso vemos las consecuencias en nuestra sociedad. ¿Por qué? Ya se hace de menos a la Biblia y a lo que tiene que estar relacionado con Dios. Ya se lo toma como algo secundario o como algo de gente ignorante. Como antes veíamos que decía que la mente es como atrofiada y debilita la capacidad. Imagínense cuánto daño hace. Por eso el enemigo se mete con ¿qué? Con la familia, con la alimentación, porque sabe que ahí nos vamos olvidando poco a poco el Padre Eterno, ¿no? Y nos convertimos en seres ya no a semejanza del Padre Eterno, ya nos convertimos en otra clase de seres humanos, ¿no? Ya lo que viene a ser a semejanza del Padre Eterno ya queda a un lado, ¿no? Hermanos, esta ha sido la clase del día de hoy y esperemos que hayamos llegado a comprender que la base de nuestra educación, o sea, lo más excelso que podemos tener para la educación es la palabra divina. O sea, hemos visto y analizado cómo el descuido de esta norma, aparentemente insignificante para el mundo moderno, ha traído como consecuencia esta sociedad que vemos hoy en día. No quiero dejar pasar por alto, mis hermanos, aquí hay un párrafo tan importante para nosotros. Miren lo que dice. Los jóvenes deben ser inducidos a comprender el propósito de su creación, honrar a Dios y beneficiar a sus semejantes. Háganseles ver el tierno amor que nuestro Padre Celestial ha manifestado hacia ellos y el alto destino para el cual la disciplina de esta vida los ha de preparar, la dignidad y el honor de las cuales están llamados a saber ser hijos de Elohim. Y millares se apartarán con desprecio y repugnancia de los propósitos bajos y egoístas y los placeres frívolos que hasta ahora los habían absorbido. Aprenderán a odiar y a evitar el pecado,
no meramente por la esperanza de la recompensa o por el miedo al castigo, sino por un sentido de su vileza inherente, porque degradaría las facultades que Elohim les ha dado, mancharía su carácter de seres humanos semejantes a Elohim, ¿no? Imagínense nosotros, si lleváramos una verdadera educación como debe ser, dice que los jóvenes de hoy en día verían con repugnancia el pecado. Y nosotros también, mis hermanos, si nos dedicaríamos más a escudriñar su palabra, el pecado lo veríamos con repugnancia, ¿no? Entonces, cuán importante, mis hermanos, es la educación en nuestras vidas, ¿no? Como dice aquí muy claro, la escuela de los profetas. Debemos seguir, como dicen por ahí, tal como debe ser, no desviarnos de las enseñanzas del Padre Eterno, ¿no? Irnos de acuerdo a un escrito está, y no dejarnos llevar por filosofías, ¿no? Por lo que dicen por ahí, no, debemos dejarnos llevar por lo que dice su palabra, en los escritos de profecía y en su palabra en la Biblia, ¿no? Y esa es la verdadera educación. Eso es lo que yo he llegado a entender, mis hermanos, en este maravilloso tema. Hay mucho más aquí que analizar, ¿no? Pero en resumen, todo lo que hemos aprendido, o lo que yo he comprendido, no sé, mis hermanos, ustedes, que la verdadera educación está aquí. Y no solamente, no es que voy a coger la Biblia solamente el sábado porque me toca dar el tema, no. Siempre, todos los días, ¿no? Para que así nosotros volvamos, como vimos anteriormente en un párrafo, a lo anterior, al original, a la plenitud como el Padre nos creó, a semejanza de Él, ¿no? Bueno, gracias, mis hermanos, por su atención, y espero que esta lección nos haya servido de mucho, mis hermanos, ¿no? Y para el próximo sábado tenemos el capítulo 59, el primer rey de Israel, ¿no? Gracias, mis hermanos, y que el Padre Eterno les bendiga. Amén. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por la enseñanza que nos ha dado por medio de su palabra, y que para cada uno de los estudiantes que en esta mañana estamos aquí, que formamos parte de esta escuela de los últimos días, podamos ser luz en medio de la oscuridad. Cada secreto, cada aprendizaje lo encontramos aquí en su palabra. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana. Vamos a tener una oración para culminar esta hermosa y bendecida escuela sabática. Vamos a postrarnos de rodillas. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque es tu palabra la que ha llegado a nuestras mentes y a nuestros corazones. Te amamos, te alabamos y bendecimos tu santo y noble nombre. Prepáranos y capacítanos para esta vida y la eternidad. Querido Padre, no importa, Padre, que las demás personas no quieran entender, no quieran escuchar, pero nosotros sí te escucharemos. Gracias, Padre, tómanos en tus manos, prepáranos, Padre, porque si nos preparamos, veremos tu gloria. Quédate con nosotros, en el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén y amén. En 3 minutos nuevamente salimos al aire, en 3 minutos. Agradecemos a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan. Por favor, no se alejen de nuestro canal, nuestro firme fundamento. En 3 minutos estamos nuevamente en el aire con el tema central. Bendición.